Ignacio Prendes, vicepresidente primero del Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Señor Prendes, aunque no haya gobierno, sí que hay actividad parlamentaria, más o menos ordinaria, se puede decir. Oiga, habrá quien piense, ¿para qué sirven estos plenos si no hay un gobierno que ponga en marcha lo que se apruebe? Bueno, nosotros siempre hemos defendido, y así es, que el Parlamento no está en funciones. El Parlamento tiene plena legitimidad, es un Parlamento salido de las urnas y está en rendimiento, funcionamiento con plena legitimidad, como le decía. A partir de ahí, dentro de las funciones que desarrolla el Congreso de los Diputados, hay alguna función que efectivamente se ve afectada por la existencia de que hay un gobierno en funciones, pero otras no. La función de control al gobierno, nosotros creemos que es una función que tiene que ejercerse con plenitud, máxime cuando estamos hablando de un gobierno que efectivamente no tiene la confianza de la Cámara, ¿no? La pasada legislatura no hubo. ¿Eso significa que, sí, esta legislatura sí que va a haber sesiones de control al gobierno en funciones? Nosotros creemos que, al igual que en la legislatura pasada, se mantuvo esa posición de defender la capacidad de control del Congreso sobre el gobierno. Hay que mantenerlo en esa también. Como usted sabe, hubo un informe jurídico del secretario general de esta Cámara que avala esa posición. Ha habido un conflicto de atribuciones que está pendiente ante el Tribunal Constitucional y que ojalá defina ya con claridad este conflicto, pero desde luego yo creo que desde el Parlamento, desde el Congreso de los Diputados, hay que defender, ya digo, la separación de poderes, la plena capacidad y la plena legitimidad de este Congreso para ejercer esa función de control. También una función legislativa, que en este caso es la que le corresponde, la iniciativa legislativa, que le corresponde a los grupos de la Cámara, no al Gobierno, que carece de esa iniciativa por su propia condición de Gobierno en funciones, pero sí a los grupos que siguen manteniendo esa capacidad de iniciativa legislativa. Entonces, para que quede claro, vicepresidente, si el resto de la oposición vota para que el Gobierno se someta a control en la Cámara, Ciudadanos apoyará esa propuesta. Supuesto. No entiende los motivos que alega el Gobierno en funciones para no acudir. No lo entendíamos la legislatura pasada y desde luego no lo vamos a entender ahora tampoco. Nosotros creemos que, ya digo, el Parlamento está investido de plena legitimidad, está en pleno funcionamiento y esa función de control es fundamental para dar cuenta a los ciudadanos, que son los que nos han puesto aquí, y por lo tanto no entendemos que un gobierno en funciones diga que no puede someterse a control. La Mesa del Congreso ha programado el último pleno del año para la semana del 29 de diciembre, pero eso, claro, si ningún candidato logra antes formar gobierno, las Cortes se tienen que disolver el 31 de octubre. Sí. ¿Qué le dice su pálpito? ¿Todavía estamos a tiempo de evitar terceras elecciones? Yo creo que sí. Yo estoy seguro que lo evitaremos. Creo que al final se acabará imponiendo la responsabilidad de todos los grupos, pero fundamentalmente de aquellos grupos que de alguna manera han sido partidos de gobierno, partidos de Estado, sobre los que se ha construido, digamos, nuestro modelo de democracia y nuestras instituciones, ¿no? Y yo creo que a esos hay que hacerles un llamamiento especial a la responsabilidad y un llamamiento especial a poner en funcionamiento las instituciones y empezar a ocuparnos de los problemas de los españoles, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que salir de este bloqueo político y estoy seguro que antes de esa fecha, antes del 31 de octubre, encontraremos una solución, encontraremos un camino para salir de este bloqueo. Perdón. ¿Qué le parece la ronda de contactos que ha puesto en marcha Pedro Sánchez, aún no postulándose como candidato? Bueno, es una ronda un poco extraña, ¿no? Porque el viernes pasado estábamos debatiendo aquí en el Congreso de los Diputados el lugar donde está la soberanía nacional, donde estamos todos representados, el lugar del diálogo y de la palabra, digamos. Estábamos debatiendo y fue una posición como muy tajante, que negaba absolutamente esa capacidad de diálogo y de acuerdo, ¿no? Y sin embargo el lunes parecía que se iniciaba otra posición distinta. Además, una ronda de contactos donde alguien no se postula para ser una solución, para ser una alternativa, no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, en todo caso yo creo que esa capacidad de diálogo y esa apelación permanente a la necesidad de acuerdos es buena siempre, ¿no? Pero vuelvo a decir, si se tienen las ideas claras, si se tiene claro cuál es el papel que uno tiene que jugar en esta situación como la que nos encontramos en este momento, y si es para encontrar una salida y no para hacer una especie de, trampantojo que no tiene nada detrás. Y ya le digo que esta ronda de contactos, en fin, a nosotros nos parece que es un poco de ficción, ¿no? Porque no parece que haya detrás una posición de aportar una solución a la situación de bloqueo en la que estamos. Pedro Sánchez, en la investidura fallida de Rajoy, hizo una llamada a los partidos de cambio y les pidió generosidad, altura de miras a la hora de entenderse. Ustedes, Ciudadanos, se entendieron primero con el PSOE,
después con el Partido Popular. ¿Estarían dispuestos a llegar a acuerdos con Unidos Podemos si eso permitiera un gobierno presidido por Sánchez? Representamos cosas muy distintas. Esa apelación que hacía Pedro Sánchez a las fuerzas del cambio, yo creo que está apelando a un grupo que yo no sé si existe, no veo yo que haya un grupo que se pueda llamar así frente, fíjese, sería prácticamente dejar fuera, excluido a otro grupo, que es el Partido Popular, que ha sido el grupo que más votos ha obtenido en las elecciones, que más diputados tiene, y nosotros no estamos de acuerdo con esas exclusiones, ¿no? Que ya digo que no sé cuando se hace esa apelación a las fuerzas del cambio, en realidad a qué se está apelando, porque hay que hablar de políticas concretas, de modelos de propuestas económicas, de modelos de, digamos, de qué proyecto de futuro se quiere para España. ¿Pero estarían dispuestos a hablar al menos, a sentarse a negociar en una mesa en la que estuviera Unidos Podemos? Nosotros hemos hablado siempre con todo el mundo. Hemos hablado con todo el mundo, pero dejamos muy claro cuál es nuestra posición y, desde luego, nosotros lo que no nos vemos es apoyando en ningún caso un gobierno en el que participe de una forma o de otra Unidos Podemos, que creo que representa algo antitético a lo que nosotros representamos, ¿no? ¿Y si Unidos Podemos deja fuera de la agenda el referéndum de independencia en Cataluña? ¿Qué decir? Sí, yo digo que no es solo la cuestión eso es una parte fundamental, porque es una parte en la que se ataca prácticamente el fundamento de nuestro sistema, ¿no? Que es el principio de soberanía nacional que reside en el conjunto de los españoles y no en una parte. Es un asunto fundamental, pero también hay otras partes fundamentales. En las propuestas de política económica creo que estamos planteando opciones distintas. En la propuesta, por ejemplo, del encaje, algo muy importante, ¿cuál es el encaje de España en Europa? Ellos plantean prácticamente, en fin, una ruptura del modelo europeo por el que hemos apostado siempre, ¿no? Entonces planteamos, yo digo, modelos distintos. Si usted me dice, si Unidos Podemos deja de ser Unidos Podemos, ¿ustedes podrían alcanzar un acuerdo con él? Bueno, no lo sé, pero desde luego, siendo lo que es ahora mismo Unidos Podemos, es prácticamente imposible y descartable que ese gobierno vaya a estar apoyado también por Ciudadanos, y lo hemos dejado muy claro desde el principio. Por lo tanto, lanzar ese mensaje de esa posibilidad, yo creo que supone lanzar un mensaje engañoso para los ciudadanos. Tras la investidura fallida de Rajoy de la semana pasada, ¿el acuerdo con el PP sigue vigente? ¿Sí o no? Era un acuerdo que se buscaba para un proceso de investidura que desgraciadamente ha fracasado hace escasamente una semana, ¿no? Pero ahí hay un conjunto de medidas, hay esas 150 medidas a las que nosotros seguimos estando de alguna manera vinculados. Lo que hemos dicho es, si hay un candidato del Partido Popular que pueda acceder a una investidura viable y se deciden a mantener esas 150 medidas con las que Ciudadanos se ha comprometido, nosotros estaríamos también apoyando esa investidura, pero tienen que darse esas dos condiciones, y ahora mismo no están en nuestra mano, están en la mano del Partido Popular, el propiciar el que haya un candidato del Partido Popular que tenga un respaldo mayor al que tuvo en el anterior intento de investidura, ¿no? Pues póngase ahora que ningún candidato consigue en estos 2 meses de plazo que ya han echado a andar formar gobierno. Abocamos el atasco hasta el final. ¿Se ve votando el 25 de diciembre? Realmente no, yo creo que no, pero no porque la fecha es una fecha terrible, ¿no? Pero creo que tenemos que evitar absolutamente esa posibilidad. Daríamos un mensaje a los ciudadanos de que no nos importa su opinión, de que realmente se han equivocado en su elección por segunda vez, y que los políticos les pedimos que repartan las cartas de manera distinta. Y ese no puede ser un mensaje en democracia. En democracia lo que nos corresponde a los políticos es interpretar lo que quieren los ciudadanos. En un modelo de democracia parlamentaria como el que nosotros estamos, las opiniones que se depositan en las urnas, que salen de las urnas, son opiniones complejas. No se puede decir, pues han tomado esta decisión y quieren que gobierne esta persona, porque en un sistema mayoritario sería muy claro. Y de esa decisión compleja tenemos que interpretarla y tenemos que entender qué es lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que quieren diálogo, que quieren acuerdo, que vamos a unos tiempos políticos en que necesariamente van a tener que pactar distintas fuerzas políticas que vienen de sitios distintos para poder poner en marcha este país, y quieren además que haya un proyecto de cambio, que se cambien las políticas, que se acometan reformas que se dejaron en el pasado en el cajón y que hay que poner ya en marcha. Quieren yo creo que el mensaje complejo que sale de las urnas es el mensaje que combina esos dos elementos, y a nosotros, los políticos, lo que nos corresponde es hacer lo necesario, todo lo que haga falta para
digamos, poner en marcha esa decisión de los ciudadanos. De momento, no ese acuerdo no parece nada posible. Yo le preguntaba por el acuerdo de acortar los plazos de duración de la campaña electoral para que, llegados a ese caso, terceras elecciones no tengan que caer el día de Navidad, 25 de diciembre, sino adelantar una semana. Vamos, nosotros en principio, si hay una mayoría en la Cámara, porque eso sería una modificación de una ley orgánica que necesita una mayoría cualificada, la apoyaríamos, no tenemos ningún inconveniente. No se lo digo porque también intentaron ahorrar los costes de campaña en la última y no fue posible. ¿Esta decisión, acortar la campaña, genera más consenso? En principio sí. Ningún problema en apoyarlo, pero lo que me parece es que lo importante es no poner el foco en eso. Eso sería ya una decisión, digamos, de último término, pero desde luego no queremos ni pensar en eso. También le digo una cosa, eso tiene algunos problemas en cuanto al cómputo de plazos y hay que verlo con mucho detalle. Esa modificación legislativa que se ha propuesto por parte del Grupo Mixto, vamos a estudiarla y vamos a verlo. Nosotros en principio no tenemos, no tenemos ningún obstáculo a que eso salga adelante, pero hay que respetar unos plazos que están muy marcados en la LOREG, en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y que comprometen en algunos casos la posibilidad de que puedan votar con todas las garantías los residentes en el extranjero. Y eso hay que estudiarlo con mucho detalle y vamos a ver si es posible. Pero vuelvo a decir, nosotros no queremos poner el foco en eso porque eso ahora mismo no nos parece lo importante. Lo importante es hacer todo lo posible para que la decisión de los ciudadanos encuentre acomodo en las instituciones. Eso es lo que nos corresponde. Ignacio Prendes, además de vicepresidente primero del Congreso, usted es asturiano, hijo de ferroviario y del Sporting. Son tres rasgos que no faltan en el perfil personal que le hemos preparado. Vamos a verlo. Nació en el concejo de Gijón hace 51 años y se crió entre trenes porque su padre era ferroviario. Abogado especializado en derecho inmobiliario, ha trabajado 25 años en el bufete que fundó con un amigo y entró tarde en política pasados los 40. Seguiré siendo Nacho Prendes, el compañero, el amigo de muchos también, próximo y cercano. Y también gran seguidor del Sporting. Militó brevemente en un recién nacido Ciudadanos allá por 2006, pero su participación activa en la plataforma PRO le colocó en otro nacimiento, el de Unión, Progreso y Democracia. En 2012 se convirtió en el único diputado del partido de Rosa Díez en las Cortes asturianas. ¡Objetivo cumplido, compañeros! Su escaño fue decisivo para deshacer el empate técnico entre izquierda y derecha y apoyó la investidura de Javier Fernández del PSOE. 3 años después volvió a ser elegido candidato para las autonómicas en las primarias de UPyD. Poco antes de las elecciones fue expulsado del partido por defender listas conjuntas con Ciudadanos. Defendemos las mismas ideas, el mismo proyecto para España. Proyecto central, un proyecto limpio, un proyecto profundamente regenerador. Se unió como independiente a las listas de Ciudadanos y repitió como diputado regional. Incluso ocupó un cargo en la mesa. Lo dejó a los pocos meses y llegó al Congreso en la breve 11ª legislatura, cuando fue elegido secretario segundo de la mesa. Repitió en la 12ª y ahora es vicepresidente primero de la Cámara. Bueno, usted sustituye como vicepresidente primero a Celia Villalobos, que lo fue durante 13 años. ¿Ha coincidido con ella? ¿Le ha dicho algo, algún consejo? Bueno, hemos tenido conversaciones muy amables. Yo he de decir que tenía una relación muy franca y muy sincera con Celia Villalobos, que es verdad que al principio de la legislatura pasada, que coincidí con ella en la mesa, me ayudó bastante al principio, ¿no? Como novato que yo era en la mesa, ¿no? Pero la verdad es que en esta legislatura todavía no hemos tenido ocasión de hablar. Pero bueno, sí es verdad que hizo un poco de anfitriona la legislatura pasada a los nuevos que llegábamos a la mesa con mucha simpatía y con mucha amabilidad como es ella, ¿no? Ignacio Prendes, muchas gracias. Un placer que nos haya acompañado esta semana en el programa Parlamento. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias.